¿En qué consiste esta vez el trabajo? Bueno, pues hay que hacer un análisis del artículo. El primer artículo, que es efecto de drogas, sí, en la tiroides, el primer artículo es ese que hay que revisarlo para este viernes. Es un artículo pues que hay que realizar un análisis, va a valer 5 puntos. Hoy, cierto, no les he pasado el aula virtual a estos manes. Va a valer 5 puntos, los otros 5 puntos va a ser ya el tema de actuación en clase, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Es una lección oral sobre el tema del cual hemos revisado en ese análisis del artículo, ¿sí? Referente a lo que hemos visto. La siguiente semana, pues vamos a ver ya el tema de páncreas, diabetes, por eso estamos con una clase atrasada y pues empezaríamos ya a tocar ese tema, pues que es el artículo de investigación del tema del suplemento con vitamina D para prevención de diabetes mellitus 2, ¿no? Entonces son dos artículos, pertenecen al año pasado, son artículos considerablemente nuevos. El primer artículo, que es el efecto de drogas en la tiroides, tiene una introducción y la fisiología tiroidea muy relevante a tener en cuenta, y posteriormente pues la segunda parte de este artículo es ya en mención a los fármacos que se van a utilizar, ¿no? Eh, Quiero saber cómo están antes de iniciar la clase. Me pasa algo, yo ya me aburrí, ya el fin de semana que recibo clases, yo también soy estudiante, estoy en una maestría, ya estoy casi por terminar, me falta menos de un año por terminarla. Ya me aburrí, ya, no sé, ya me fastidió la idea de seguir estando en línea, de seguir viendo la clase virtual, y voy al hecho de que es diferente con ustedes y me pongo en el lugar de ustedes, pero hay una diferencia. Yo al tipo que me da clases lo veo durante 4 semanas, 4 viernes, 4 sábados y 4 domingos. Entonces terminó el módulo, yo ya al tipo ya lo terminé asqueando, ya me parecía, ya me aburrí, no sé, me generaba aburrimiento el tema de la clase, muy monótona. Había un tema de que no, al menos, no sé, no me gustaba el tema de que toda la clase, todos estaban con las cámaras apagadas, nadie participaba, nadie decía nada, nadie escribe en el chat, y eso vuelve aburrido también a la clase porque no hay esas ganas, y creo que sí las habíamos mencionado con ustedes, de que el profesor acá es el guía. Hablo de universidad y hablo ya también en tema maestría. Es el que pone las herramientas, pero de ahí las ganas las pone netamente el estudiante. Nos mandaba a hacer actividades grupales, nos ponían el Blackboard que utiliza la Ecotec y la Universidad de la U y la UES. Ellos tienen una interfaz súper increíble, parecido a esta, el Google Meet, pero con la diferencia de que puedo generar dentro de esta reunión reuniones internas dirigidas por el profesor para generar grupos de actividades. Nos dividen en grupos y como es una maestría ahí de todas las edades, sexos, géneros, colores y sabores, pero me daba cuenta de que ya este módulo la gente ya estaba un poco harta, nos dividían en grupos y creo que la gente anda en otra cosa, como tienen las cámaras apagadas, andan en otra vaina. Cuando ya nos dividían en grupos, nos demorábamos entre 5 a 10 minutos en que la gente se recién conecte y pérdida de tiempo, ¿no? Y les soy sincero, yo la clase la recibo acá, pero como mi clase es de 7:30 a 10:30 de la noche, ya la última hora me recuesto un rato en la cama porque ya no doy, me duele la espalda. Me duele mucho la espalda de estar sentado y escuchando y ver que todo el mundo tiene las cámaras apagadas y el tipo habla y habla y habla y que los métodos y que no sé cuánto y que las investigaciones, pero si no lo haces didáctico, y ahí va el tema de, si no lo haces didáctico y no hay este tema de interrelación o que haya este efecto entre los dos, pues lamentablemente se hace un monólogo, pero un monólogo sin risas ni gestos, ¿no? Entonces sí es incómodo. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo van viendo el tema del semestre? Ya estamos segundo parcial, ya ha pasado un mes desde que examen más para que termine el semestre. ¿Qué opinan ustedes, Estefanía?
¿Qué piensas tú? ¿Te aburriste? Mm, o sea, ya sé, Cuéntame la plena, no, no, como, no, no me arregles ya no es lo bonito mismo. con palabras. O sea, según yo, en el primer parcial Ya, siempre están las... Se escucha eso al fondo, bueno. ¿qué están? ¿Comiendo cangrejos? No, están arriba. Ah, ok, ok, ok. Dale, dale, dale. Es normal en Bueno, vivo e indirecto. Casi me pasó en la clase de las 8 de la mañana. Estaba una chica hablando algo y vi una sombra que pasaba en toalla, la mamá. Dios mío, yo decía, no puede ser posible esto. Entonces la chica pues se rió y todo. Pues suelen suceder esas cosas, ¿no? Qué risa, Dios mío. Pero cuéntame, Estefanía, ¿ya te aburriste o o seguimos sea, todavía con las ganas de... el primer parcial siempre, no sé, siempre las ganas como que están, la ilusión. Pero ya como que en el segundo, por ejemplo, peor que es así en línea, entonces ya como que se perdieron las ganas un poco. Sí, es como cuando conoces a un pelado, ¿no? Cuando conoces y empiezas a salir con alguien y llega un momento en que, sabes que ya me aburrí de ti. Más o menos así lo siento yo. No es que he tenido muchas mujeres, por si acaso, pero hago esta relación, ¿no? De que ya llega un momento en que en serio ya, y me pasó y se los doy y se los digo muy sinceramente porque van a haber momentos en que me van a ver muy lineal, muy monótono, porque en serio, llega un momento en que te cansas y vas a darte cuenta de otros profesores que les va a pasar lo mismo y me voy a dar cuenta también con ustedes, pues, sea lo que sea, somos seres humanos. Llega un momento en que te cansas. El día lunes tenía clase a las 9 de la mañana porque el de las 8 las pasé a las 9 y eran las 8:30 y no me quería levantar. No me quería levantar, tenía sueño, pereza, no sé, no me quería levantar, simplemente no tenía las mismas ganas y me ha estado sucediendo y empecé a recapitular, bueno, pues qué está pasando, o sea, si me está pasando a mí eso, no tiene clases todo el día, y el tema de que se va el internet. Ayer en la tarde se fue el tema del internet entre las 3:30 y 4:30 de la tarde. Entonces, sí está un poco incómoda esta situación. Briana, ¿cómo te va? Me acuerdo que Briana era súper activa el primer Hola. parcial, en su cuarto con ositos, ahora ya es una pared blanca, seca. A mí sí me gustan las clases en línea, doctor. ¿Qué cosa? A mí sí me gustan las clases en línea. Si te gustan las clases en línea. Ah, ¿en serio? Sí, Uno es de que, cada... o sea, es que creo que era porque no me gusta Guayaquil, entonces prefiero estar en mi casa, en la comodidad de mi Ah, hogar. ¿de dónde eres? De Manta. Ah, qué rico, Manta. Qué Ujú. rico. Sí, sí. Hasta, doctor, Ah, no te, no. hasta a veces voy a trotar en la mañana a la playa. Ah, qué Entonces, increíble. sí, me gusta más Qué aquí. increíble. Y eso no puedes hacer acá porque sales a la esquina y hasta están morboseando. Me roban, doctor. O te roban, sí. No, sí pasa eso. Sí pasa esa vaina. O sea, por un lado, chéverísimo. Y me imagino que te has ahorrado bastante dinero en tema alquiler, agua, luz, comida. Eso es otro de los factores que Sí, están también, sucediendo, ¿no? sobre todo en transporte. Mm, sí, son distintas realidades, ¿no? Pero bueno, ¿saben ustedes qué va a pasar el otro semestre? No saben. Creo que ya eran presenciales el otro semestre. No sé. Sí, parece que ya van a ser, parece que van a ser presenciales, todavía no han dicho nada, pero a mí me llamó un formulario, una encuesta súper larga, eran como 4 páginas, preguntándome vida, pasión y muerte de mi estadía como coronavirus, especificar los días que estuve con fiebre, especificar un poco de cosas más. Me imagino que eso lo mandó, decía, elaborado por Medicina Ocupacional de la Católica y revisado por Vicerrectorado Académico Administrativo, creo que era. Entonces, sí, creo yo que la idea
la idea es retornar progresivamente. No creo que todos los profesores retornen, lo veo complicado que todos los profesores retornen, pero al menos los que estamos en vigencia podríamos estar regresando. Asimismo con los estudiantes, no vería, y creo que sí lo mencioné en su momento con ustedes, y va a ser una educación semipresencial. El tema de que habrán clases y materias que sean en línea, virtuales, y habrán otras clases que deberían ser obligadamente como práctica presenciales, por el tema de laboratorio y todo lo que involucra un laboratorio, ¿no? No solamente matar una rana, matar un sapo y se acabó, sino todo lo que conlleva estar dentro de un laboratorio, eh, con las debidas medidas de bioseguridad. Doctor, una Entonces pregunta. eso, cuéntame, Leonardo. Con usted no ha hablado sobre clases presenciales. Es que la semana pasada el doctor Maynard habló conmigo de que estaban analizando si se podían dar clases presenciales antes de que finalice el semestre o en el periodo que se conoce como semestre C. Sí, sí hubo una reunión, se mencionó eso, pero como plan piloto, todavía no lo habían mencionado como ya ejecutado. Bueno, pues si sabes bien, el doctor Meiner es el coordinador, entonces él es el que tiene pues mucho más conocimiento de esta situación, sabía bien por el tema de las prácticas que son obligatorias, la implementación pues de horarios para poderles dar las clases a ustedes en el semestre C. Sí, sí lo habían mencionado, pero como te digo, o sea, no hay un documento todavía que lo indique de a partir de cuándo, cuántos días, durante qué tiempo, pero sí, la idea es esa, hacer como un plan piloto, porque, o sea, veámoslo ya de la otra parte. Esto es un plan piloto para ver cómo se comporta el ser humano o cómo se comporta el estudiante en esta población o en esta muestra reducida, y ya después ya irlo viendo un poco más, en grandes cantidades, ¿no? Ver primero el tema de la práctica, ¿sí? Si es que el tema de la bioseguridad, el transporte, o sea, son muchos factores que hay que tener en cuenta, son válidos para tener una correcta organización, pues para que ustedes vayan y para que se evite como tal el tema del contagio. Aparte, hablando del contagio, pues el día de ayer o antes de ayer, Washington Alemán, infectólogo y epidemiólogo de Guayaquil, que pertenece a la mesa técnica del COE cantonal, refirió un dato alarmante, para algunos es relajante, para otros alarmante, que al menos el 60% de los guayaquileños ya estuvimos o estamos con COVID-19, según las pruebas que se han realizado en ciertos sectores, ¿no? Han cogido una población, me imagino yo, de 1.000 habitantes, y de esos 1.000 habitantes el 60% ha salido así, con COVID positivo, ¿no? Asimismo, en ciertos lugares, en ciertos sectores de Guayaquil, han estado realizando, al menos acá por mi casa, no sé, Andrés, si por tu casa han pasado tomando, pero yo no sé si es cuento, no sé por las casas de ustedes, pero yo no sé si es cuento lo que dice, pero ya tenemos 50 días sin un solo muerto en Guayaquil y tenemos menos de 100 casos al día. Incluso mencionan que menos de 10 casos al día, pero la realidad es otra. Yo tengo el grupo acá de chat de mi gente de la promoción que están en algunos hospitales, algunos recién entraron ahora por la pandemia, y mencionan que otra vez abrieron las UCI destinadas para COVID-19, y hubo una pequeña discusión porque hay gente que decía ahí, pero no, pues si las abrieron fue porque están viniendo de otras provincias. Puerto Viejo nuevamente se aumentaron los casos. Yo no sé si alguien de acá sea de Puerto Viejo o Briana sepas algún dato de esto, pero habían mencionado el tema de que ya Puerto Sí, Viejo lo quieren doctor, pasar a semáforo rojo. en Puerto Viejo aumentaron los casos. Mi primo es neumólogo y ya se infectó. Ah, mira tú. Sí, sí, están aumentando nuevamente los casos en Puerto Viejo. Puerto Viejo, que era una ciudad que ya había llegado a un pico máximo, otra vez hay un rebrote. La idea es no tener un repunte, que fue lo que sucedió en Nueva York hace unas semanas atrás. Uy, se me apaga la laptop por cargar el teléfono. Bueno,
Entonces eso, yo no sé si ustedes sean familiares del ministro de Salud, pero ayer dijo que Ecuador es un ejemplo a nivel regional, que Ecuador es el que mejor ha controlado la pandemia. Y decía, este tipo, yo no sé quién lo prepara o quién lo asesora, porque los datos son otros. Encontramos casos por millón de habitantes más que otros países, estamos en el top 5 de la región, estamos en primero o segundo lugar de muertes por millón de habitantes, y el tema de test, estamos por debajo de la media de test que se están haciendo en la región. Entonces, no, está loco ese tipo. Yo no sé si sea pariente de alguno de ustedes, pues lamentablemente no hay eh, un correcto comunicado hacia la población, por eso es que se relajan, por eso es que arman las chupas los fines de semana, se van a Food Garden algunos de ustedes. En Santo Domingo Entonces, también ahí que estaban en pico. sí, Santo Domingo también, Manabí, Azuay está terrible. Mi papá estudió en Cuenca, el colegio, y tiene algunos amigos que ya están enfermos y que dicen ya pues que la cosa está terrible en Cuenca. Manabí, precisamente Puerto Viejo, habían mencionado ese tema. ¿Qué otra provincia? Bueno, Santo Domingo, Tungurahua, en Ambato. Justamente hace unas semanas un tío de mi mamá falleció que vivía en Ambato, porque ya está colapsado el sistema sanitario allá, ¿no? ¿Cuál es la diferencia acá con Guayaquil? Guayaquil, sí, si bien es cierto, ha bajado considerablemente, están aumentando muy poco los casos acá en Guayaquil, pero se menciona de que la, la realidad era otra. A nosotros nos tenían metidos en la casa cuando esto estaba terrible. En Quito no, en Quito todo el mundo está afuera. En Quito tú ves en el panecillo la vez pasada como 10, 15 carros, toda la gente chupando afuera alrededor del panecillo en sus carros. Y la gente no tiene conciencia en este momento sabiendo que están pasando cosas terribles, ¿no? Y ahí va el tema del gobierno, ¿no? Si liderara esta vaina, pues metería a todo el mundo a las calles, a las casas, por sectores, porque es por sectores que se están dando, no es todo Quito, sino por sectores, y pues el tema ampliaría el tema del toque de queda a partir de las 6 de la tarde, pues ¿para qué vas a estar tú después de las 6 de la tarde en la calle si tranquilamente puedes hacer todas tus actividades en las primeras 12 horas del día? Pues no, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces son cosas que están dejando mucho que desear con este gobierno que ya entró en un periodo de transición, en un periodo en que ya a Lenín Moreno le vale madre lo que esté sucediendo, el man está en su carondelet con su silla de ruedas y a la buena de Dios el país liderado por María Paula Romo, porque así estamos en este momento, y pues esperando a ver si sale Alvarito Novoa de candidato. La gran realidad de nuestro país. La gran realidad de nuestro país. Bueno, no quiero cansarlos con tanta vaina, pero sí es válido al menos lo que les tengo que decir, porque retomando la vaina, ¿no? Retomando la idea, ha sido una semana, al menos para mí, un poco, no sé si llamarla desalentadora, una semana en la cual ya me cansé, pero sí se siente el tema del efecto pandemia, al menos acá. Valeria, ¿ha salido a algún lado? No, pero trato de hacer. No, no me gusta. ¿Tratas de no salir? Y es que estoy en Santo Sí, Domingo. no estés... Acá ya la vecina ya está contagiada, cosas así. No, tú vives en Santo Domingo. Sí, ahora estoy en Santo Domingo. Ah, Dios. Ah, Dios mío. Sí, y fue lo que dijo Andrés, que Santo Domingo sí se está medio turro la vaina. A ver, déjame ver dónde está liceo, evaluación, bocio. Ok, a ver, el día de hoy voy a hablar de generalidades del sistema, perdón, de la glándula tiroidea, hormonas tiroideas, muy a breves rasgos, porque esto ya lo vieron, simplemente para recordar algunas cosas, y
el tema de bocio endémico, que es la clase del día de hoy que voy a tratarla. Me imagino que ustedes ya expusieron en estas semanas todo el tema de hipertiroidismo e hipotiroidismo dentro de la... Ah, cierto, tenía que agregar un cuadro antes de... en la práctica, me imagino que ya vieron eso. Perdón, en la teoría. Chuta, se me va a descargar el celular. A ver. Déjame conectar esto acá. Ok, déjame agregar un cuadro que tenía que agregar que pertenece al CTO, justamente con los diferentes resultados de acuerdo a los diagnósticos. ¿Qué tal está yendo en neuro? Ahí, doctor, más o menos, estudiando. Duro y duro. Complicadito el neuro. Complicadito. A ver, ¿dónde está ese cuadro? Acá está. Listo, voy a agregar este cuadro, pues, y comenzaríamos la clase. Antes de hablar del tema bocio, ¿dónde está? Acá. Y sí, voy a hablarles el día de hoy de bocio endémico, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con bocio endémico? Justamente es una de las causas más frecuentes de bocio en el Ecuador y en toda la región. Encontré un artículo que fue elaborado en el 2011 por parte de la Universidad Central del Ecuador en unión con la Universidad Pontificia del Ecuador, Católica Pontificia del Ecuador, Pontificia Católica del Ecuador, ni sé cómo se llama esa universidad en Quito, pues que obviamente se mencionan algunas relevancias e incidencias, no tanto acá en la costa, que sí existe, sino más bien en la sierra, con el tema del déficit de yodo en la alimentación, obviamente. ¿Y dónde está el otro cuadro? Caramba, eso me pasa por cerrar el documento y no grabar. A ver. Acá está. Entonces, pues. Bueno, para hablar del tema del sistema endocrino en relación al... A ver, déjame ver si puedo ya presentar las diapositivas. En tema en relación a la tiroides, pues hay que tener en cuenta pues, que el T3 y el T4, que están conformados por la monoyodotironina y diyodotironina, justamente son los precursores pues, o los principales actores pues, de la hormona tiroides junto a la TSH, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, obviamente, de que las valoraciones clínicas que yo realizo, tanto con la exploración física y con la interrogación, deben tener claramente un complemento diagnóstico, pues, con las pruebas hormonales, pues, y con la imagenología. Es característico en estos pacientes, en todos los pacientes tiroideos, algún aspecto físico
que se ha venido dando ya producto de una cronicidad, pues no. También pues vamos a observar pacientes que nacen con esta dificultad o con esta alteración hormonal, y hay pacientes que en la infancia generan como tal esta alteración, que es el cretinismo, ¿no? Justamente el cretinismo no es porque son cretinos los pacientes, sino justamente por la manifestaciones que sean y las alteraciones a niveles de creatinina que generan como tal este nombre, ¿no? Siempre, y creo que es característico diferenciar, pues que existe hipotiroidismo e hipertiroidismo, con las más frecuentes, pues obviamente el tema de Auch, el tema de Graves-Basedow, el de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, y pues obviamente el cretinismo y el bocio, que es generalmente dado, pues puede ser por hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero es una manifestación que se da en estos pacientes. Por eso es que me meto y me voy de lleno con el tema del bocio, que es una característica que se da en las dos manifestaciones, ya sea hipotiroidismo e hipertiroidismo. Es común, obviamente, el bocio en pacientes con hipotiroidismo, justamente por déficit de yodo, pero ahí es donde voy, ¿no? Vamos a ver el tema de la diapositiva. Déjame ver, compartir. Entonces, como les había mencionado, voy a hablarles del tema de... ¿Qué pasó? Deja que cargue un poco esto. Listo, Enrique, ¿se ven mis diapositivas? Sí. Ya, ok. Listo. El día de hoy voy a hablar de bocio endémico, como les había dicho, pero antes de hablar de todo el tema de bocio endémico, pues tengo que generar una introducción al tema de tiroides, ¿no? Justamente la TSH, el T3 y el T4 son los precursores, pues obviamente, y las hormonas que se van a ver vistas dentro de todo este metabolismo basal, que lo menciona como tal y muy claramente Guyton, pues que es un metabolismo basal que van a intervenir como tal el T3, T4 y TSH. Estas hormonas se van a ver vistas estimuladas o inhibidas por diferentes factores. Uno de los factores principales, y es por la cual se menciona en esta exposición del día de hoy, es el tema del yoduro, que es como nosotros lo ingerimos, más no como yodo, porque si no me tomaría el yodopovidin y ya tuviera el requerimiento diario, sino como yoduro, ¿sí? Obviamente, dentro de la síntesis de este yoduro, pues se va a haber visto la oxidación del yoduro en yodo por la presencia de oxígeno. Pero antes de hablar de todo esto, debemos tener también la relación en que en ocasiones el T3 y el T4 aumentan o disminuyen por diferentes condiciones. En ocasiones, los fármacos tienen una relación directamente proporcional o inversamente proporcional a que aumenten o disminuyan, y es por lo cual les estoy enviando ese artículo para que puedan revisar qué tipos de fármacos se han visto que han generado una alteración transitoria o permanente en ciertos grupos de poblaciones al momento de administrar algunos fármacos, ¿ok? Otro de los factores que hay que tener en cuenta es cuando, y depende bastante de la hormona transportadora de la tiroides, justamente por la gran afinidad que tienen estas hormonas a ser metabolizadas, ¿sí? Lo había mencionado en su momento, la hormona transportadora de tiroides, como tiene una gran afinidad y como es parte de reserva también, puede que se genere un déficit de esta hormona transportadora y genere como tal una inhibición de estas hormonas tiroides, ¿no? Asimismo, el tema del yodo, por aumento o por disminución de yodo, pues puede generar como tal
algunas anomalías justamente en los niveles de T3 y T4, ¿no? Asimismo, el tema de la presencia del TSH, pues que obviamente va a generar y estimular la liberación del T3 y T4, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero para hablar un poco ya de la tiroides como tal, pues la tiroides anatómicamente, déjame ver si la paso. Ah, no, se me perdió esa gráfica. Anatómicamente la tiroides, creo que la vamos a ver acá. ¿Sí? Esta es una tiroides grande, pero normalmente la tiroides pesa alrededor de 5 gramos. Tiene dos lóbulos, como lo pueden observar. Su ubicación pues está justamente en el segmento anterior cervical inframandibular. Vamos a encontrar como tal un cartílago tiroideo en la parte superior de la tiroides, junto al cartílago a la cricoides. Vamos a encontrar que está superior a la glándula, debajo de la tráquea, ¿sí? ¿Cuál es la unidad anatómica funcional? Ya hablando histológicamente de la tiroides, Joyce. Hola, doctor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te pregunto, ¿cuál es la unidad Bien. anatómica funcional? El tirocito. No, no te escuché. ¿El qué? El tirocito. El. O sea, No. ¿Algún otro tiene una respuesta? El folículo, los folículos. El El folículo folículo. tiroideo. El folículo tiroideo es la unidad anatómica funcional, pues conformada por esta malla que es el coloide, y que tiene grandes cantidades de reservas de una proteína que es la tiroglobulina, ¿sí? La tiroglobulina pues, es un gran precursor al momento de generar, ¿cómo es que se llama? Una síntesis ya del yoduro, que lo vamos a encontrar pues netamente dentro de esta célula folicular. Pues no, la unidad anatómica funcional es el folículo, no se olviden de eso. ¿Cómo está conformado? ¿Qué forma tiene? Pues tiene formas de cadenas, justamente cadenas foliculares, pues que conforman como tal esta unidad anatómica, ¿sí? En cuanto al tema de la irrigación, caramba, se me desconectó el celular. En cuanto al el tema de la irrigación, ¿sí? Siempre hay que saber y tener en cuenta que la irrigación se da por la carótida externa, por la rama que es la arteria carótida superior, rama pues de la carótida externa, ¿no? ¿Qué más hay que tener en cuenta? Justamente el tema del eje hipotálamo hipófisis tiroideo. Esto va a generar como tal la liberación hacia la circulación portal, pues para que se generen diversos factores o diversas funciones dentro del organismo, precisamente con estas hormonas, ¿no? La TSH llega hacia el folículo, pues el folículo va a generar como tal que se den unos receptores dentro de la proteína G estimulante, va a activar la adenilciclasa y esto va a generar como tal un apego al ATP para convertirlo o que se convierta pues en AMP cíclico, ¿no? Y ahí es donde se menciona el tema del segundo mensajero, pues que ya ustedes lo tienen muy claro con lo que se mencionó hace unas semanas atrás, que se da como tal una estimulación justamente para ya posteriormente la formación del T3 y T4, ya con la presencia de la tiroperoxidasa, ¿no? Que es una enzima. Hay que tener muy en cuenta también la presencia del yodo dentro del organismo, y justamente a eso voy con el tema del bocio endémico. El tema del yodo, de los requerimientos de yodo dentro del organismo por ingesta, pues se viene dando esto desde hace muchos años atrás, al menos aquí en el Ecuador, y es la historia y la gráfica que tengo. Se implementó legalmente en 1968 y recién en la práctica se dio en 1973. Ahora en la mañana me estaba dando cuenta del salero que tengo acá en la casa, la sal parrillera, decía sal yodada y fluorada, porque ahora la sal viene no solamente con yodo, sino con flúor para generar una protección ¿cómo es? En las encías, en los dientes, ni sé qué cosa pasa con el tema del flúor, ¿no? Pero se hicieron muchas prácticas con el tema de cómo implementar en regiones en donde el bocio endémico se estaba dando muy
frecuente, más que todo en las regiones montañosas, a diferencia de los que están sobre el nivel del mar, no tanto por el tema de la alimentación, sino por las condiciones que ellos tenían, pues se vio implementado este tema del yodo dentro yoduro dentro de la alimentación, ¿no? ¿Qué sucede en la dieta o qué sucede con el yodo? Este yoduro se absorbe a nivel intestinal, del intestino delgado, exactamente en la porción yeyunal o en el yeyuno, y solamente de lo que tú consumes, el 10% es absorbido, el resto pues se libera por otras vías, y es donde vamos a tener muy en cuenta los valores, ¿no? Normalmente ya vamos a ver los valores de requerimientos que se deben de tener en cuenta, pero se menciona de que ese 10% que se absorbe, el 65% llega a tiroides y el otro 35% se hace reservas en glándula mamaria, en glándula salival y en estómago y en tejido hematopoyético, ¿sí? Ese 35% se genera como reservas en estos lugares, ¿no? Hay que tener en cuenta la síntesis ya del tema del yoduro, pues obviamente el folículo, que ya habíamos mencionado, que era la unidad anatómica funcional, va a tener reservas de la tiroglobulina. Hay una etapa en donde va a captar como tal el folículo, va a captar estos yoduros libres, los van a ingresar por medio de creo que es la activación del sodio para que ingrese como tal a la célula, salga este yoduro, genere como tal una oxidación por medio del oxígeno y se convierta en yodo. Una vez que se convierte en yodo, pasa en un proceso de organificación que se une el yodo a la tirosina, va a generar un acoplamiento del tema de la tiroperoxidasa y molecularmente vamos a encontrar pues la monoyodotironina con la diyodotironina, pues que va a convertirse en T3, y la diyodotironina más diyodotironina que convierte molecularmente en T4, ¿no? Obviamente va a haber un almacenamiento a nivel de las coloides y posteriormente va a haber una secreción por el sistema portal, pues no, por la circulación portal. Hay algo también que hay que tener en claro, el tema de la afinidad y el tema de la comparación de estas dos hormonas, el T3 y el T4, justamente se da que la T3 tiene mayor actividad que la T4, que la secreción entre T3 y T4, vamos a tener mayor secreción de T4, la unión a proteínas de estas dos hormonas va a ser igual, las dos tienen una gran afinidad a proteínas. El T3 tiene mayor afinidad al receptor en comparación al T4, y vamos a encontrar en comparativa entre las dos mayores niveles de T4 en relación al T3. ¿Sí? Eso hay que tener muy en cuenta, pues obviamente en comparativa una con otra, ¿no? Hay algo que también debemos tener en cuenta, existen patrones en donde justamente por el tema de algún metabolismo mal realizado con el T4 va a generar aumentos de estos niveles, así como el aumento también del yodo o de yoduro en la ingesta de ciertos alimentos, ¿no? Dentro de la dieta. ¿A qué me refiero con esto? Hay casos en donde los niveles de yodo dentro del organismo son bajos en pacientes eutiroideos. ¿A qué me refiero con pacientes eutiroideos? Son pacientes que no tienen ninguna anomalía tiroidea, pero por algún nivel dentro del día o dentro de algún día de la semana, pues estos niveles van a disminuir o pueden aumentar, generando algunas patologías, ¿no? Asimismo, el tema del T3 y el T4, se ha visto que el T4 es una de las que se ve alteradas con mayor frecuencia por alguna que otra patología, ¿no? Perdón, alguna otra condición, más no patología. Algo que me estoy olvidando es que sí, justamente estos pacientes son pacientes eutiroideos, o sea que no tienen una patología como tal tiroidea. Me estaba olvidando y el peso me estaba equivocando, es de 15 gramos la tiroides en un adulto. Hay que tener muy claro el tema de la administración exógena que se puede dar justamente en estos pacientes.
ya sea por alimentos, por agua o por fármacos, en donde se va a haber visto el tema de la ¿cómo es que se llama? De la implementación del yodo dentro de las síntesis hormonales. Pues no. La peroxidasa, pues ya les había mencionado, pues que es el que cataliza el acoplamiento, pues, de la diodotironina, pues, y la monoyodotironina, pues, para formar posteriormente el T3 y el T4, ¿no? ¿Qué más me estoy olvidando? Algo me habías mencionado, Joyce, del tema de pinocitos. No es pinocitos, existe como tal la sustancia coloidal en cuanto a la pinocitosis, que es un ingreso que tiene como tal la sustancia hacia la célula folicular, pues esto va a generar que se unan a lisosomas tiroides y esto va a generar una fagolisosoma para poder generar una hidrólisis de las tiroglobulinas y que se libere dentro del sistema portal o la circulación portal la liberación del T3 y T4, ¿no? ¿Cuál es la enzima encargada, pues, y la más importante dentro de la síntesis hormonal? Pues no se olviden que es la peroxidasa, que es la más importante dentro de la síntesis hormonal, ya que genera como tal una organificación y una síntesis de T3 y T4, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? También, Algo, también se, también se menciona el peróxido de hidrógeno. ajá. Cuéntame, Enrique. No, solo decía que usted decía la peroxidasa y también el peróxido de hidrógeno. Claro, sí, pero el papel, exacto, sí, pero el papel fundamental es el tema de la peroxidasa, pues no, esta enzima maneja como tal un papel importante dentro de la síntesis, ¿no? Y no se olviden, pues, que es por pinocitosis que entra como tal a la célula folicular el tema de la sustancia coloidal. Me acuerdo que sí nos habían, en alguna lección que revisé, que nos tomó el doctor Ferretti, pues hace muchos años atrás, ese tema de cómo ingresa, pues no, por medio de la pinocitosis. No sé si les han tomado lección, pero yo tengo una lección en donde, pues, dentro de las opciones múltiples estaba esa respuesta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay unos factores o condiciones por alteraciones justamente de estas concentraciones en donde se denomina a la alteración o a la elevación del T4 como una hipertiroxinemia eutiroidea, justamente por una elevación del T4 total se va a encontrar elevada, pero el T4 libre va a estar normal. Siempre diferenciar entre el T4 total, pues, y el T4 libre, que es una de las causas que vamos a encontrar dentro de las concentraciones. Inglés, ¿qué es este correo? Bueno, ¿qué sucede con estos pacientes? Estos pacientes tienen como tal una gran afinidad de entre 10 a 15 veces mayor de T4 en relación al T3, ¿sí? Por lo tanto, pues se va a ver visto elevado en estos pacientes. Les voy a poner acá en el chat esta condición que se genera en pacientes eutiroides, justamente, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La hipertiroxinemia eutiroidea, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues, y hay que tener muy en cuenta también en pacientes que tienen condiciones como fetos o neonatos prematuros, ayunos intensos e incluso desnutrición, enfermedades sistémicas graves, traumatismos o pacientes que están en posoperatorios, fármacos como la miodarona, un corticosteroide como la dexametasona, un betabloqueante como es el propanolol, contrastes yodados que generan también este tema de conversión periférica de T4 y T3 por si acaso, y el propiltiuracilo, que es un se me fue el nombre, antitiroideo, ¿sí? Asimismo, también se pueden generar justamente el tema de la regulación de la función tiroidea en ocasiones, y quién va a ser el que regula como tal este mecanismo, pues ahí es donde se ve visto que el eje hipotálamo hipófisis tiroideo, justamente mediado por la TSH
es el que genera como tal un mecanismo y depende bastante de algunos cambios, pues por ejemplo el tema del yodo orgánico que lo vamos a encontrar, ¿no? La secreción del TH va a depender de muchos factores, depende como tal del tema de si se da o no una estimulación a la secreción de esto y pues obviamente debería haber un mecanismo que es la retroalimentación negativa, ¿sí? Existen casos en donde pacientes con déficit de yodo va a generar un aumento en la vascularización del tiroides para poder estimular mayor captación de yodo. Hay otras condiciones en donde el exceso de yodo va a generar que haya una inhibición transitoria, ¿sí?, de esta producción de hormonas tiroides, que a esto se le llama el efecto de Wolff-Chaikoff. No sé si lo hayan escuchado ustedes. Esta condición les voy a incluso a agregar porque me acuerdo que esto sí me tomaron a mí y se les pasó el dato, pues son condiciones en donde pues se eleva una que otra o se altera algo, pero no como tal se genera alguna alteración una alteración tiroidea, sino son condiciones transitorias o que también pueden ser y pueden llevarse a efectos duraderos. Por ejemplo, en el tema del exceso de yodo, que pues, produce una inhibición transitoria de la producción de hormona tiroidea, esto no solamente puede ser transitoria, sino puede ser en larga data. Y normalmente se ven en sujetos que tienen problemas con enfermedades autoinmunes, ¿sí? Mucho ojo con eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues ya de ahí, ya con el tema de condicionantes o ya patologías tiroides, pues vamos a encontrar patologías tiroides justamente con hipertiroidismo e hipotiroidismo, pero hay que tener claro que estos pacientes justamente se destacan porque tienen un manejo mal adecuado en el inicio de sus síntomas. Normalmente el clínico o el médico que lo ve no guía correctamente a este tipo de pacientes hasta que no vea como tal una anomalía ya evidente dentro de su organismo. Al inicio, los pacientes con bocio o que tengan como tal alguna anomalía tiroidea, más que todos los niños, empiezan por temas nutricionales, así como los vimos en las enfermedades de crecimiento, o anomalías en la hormona de crecimiento, empiezan por temas nutricionales, que si bien es cierto no está mal, pero siempre debe estar acompañado y apoyado y sustentado también con diagnósticos complementarios de laboratorio como son hormonas, principalmente hormonas tiroides. Ya a los niños, al cuarto día se les está realizando una prueba, al cuarto día de nacimiento, que es el del talón. Necesito que investiguen qué patologías se indican o qué patologías se buscan encontrar con esta prueba del talón, ¿sí? Es una prueba que se realiza a partir del cuarto día de nacimiento hasta el mes de nacimiento, justamente por qué se da esta situación, y lo viví en carne propia, porque pasaban muchas cosas dentro del gobierno. A veces no habían pruebas, a veces no habían reactivos, a veces no imprimían la cartulina donde va la muestra de sangre. A veces, lamentablemente, la persona encargada, ¿qué es esto? La persona encargada de realizar el tema de la prueba lo hacía mal, cogía mal la muestra, pues, y lamentablemente eso rebotaba. Otra de las situaciones es que estas pruebas iban a Correos del Ecuador. En Correos del Ecuador no había, en ocasiones no había un correcto almacenamiento, se mojaban, se dañaban, pasaba de todo. ¿Y por qué iban a Correos del Ecuador? Porque lamentablemente aquí en el Ecuador todas las pruebas iban a Quito y de Quito nuevamente regresaban. En vez de hacer laboratorios en ciertas ciudades grandes, por ejemplo en Puerto Viejo, Manta, o en Guayaquil, en Quito, en Ambato, para poder descentralizar tanta situación, todos mandaban a Quito y habían falsos positivos, se confundían las pruebas, se perdían las pruebas, había una desorganización administrativa brutal que ya no dependía de nosotros mismos, sino de nivel central, justamente por tema de dinero, porque esta cuestión de
de que pasen por Correos del Ecuador es dinero, de que lleguen a un laboratorio de Quito es contratación de personal en Quito, de que los manden nuevamente es gasto, o sea, tanto gasto burocrático por más de una prueba que quizás en 1 o 2 semanas te pueden dar resultados y se demoraba un mes, quizás 2. Y durante ese mes, si tenías tú un paciente con alguna enfermedad, con galactosemia o con algunas otras enfermedades que se evidencian en estas, que necesito que lo investiguen, eh, perdías tiempo para identificar y para poder generar algún diagnóstico y un tratamiento, perdías mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, eso sucedía con estos pacientes y son diagnósticos diferenciales y tratamientos que se demoran bastante. Hay otro síndrome que hay que tener muy en cuenta antes de hablar de hipotiroidismo e hipertiroidismo, justamente son los síndromes eutiroideos o enfermedades sistémicas no tiroideas que se dan justamente por alteraciones en las concentraciones de hormonas tiroides asociados a enfermedades graves. Ya pueden ser por traumatismos, que es otra de las condiciones, por estrés fisiológico, sin que exista alguna enfermedad real, y pacientes, más que todo se ha visto en mujeres que tienen traumas físicos, psicológicos, sexuales, en donde llegan con estas condicionantes de estos síndromes eutiroideos o enfermedades sistémicas no tiroides, producto de algún tema de violación. Súper visto en pacientes por temas psicológicos, ¿no? Normalmente, ¿qué tengo que hacer con estos pacientes? Hacer un hallazgo de laboratorio, buscar, pues obviamente el T3, el T4 y el TSH, normalmente se envían estos patrones hormonales para investigar, ¿sí? Encontramos en estos pacientes con síndromes eutiroideos, vamos a encontrar T3 y T3 bajo, y T4 y TSH en condiciones normales, o también los podemos encontrar bajos, pero muy discretamente bajos, no totalmente bajos como en otras condicionantes, no. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿Nos confundimos? No, listo. Quiero agua. Entonces, con el tema ya hablando de los patrones, pues hay que tener en cuenta pues que el síndrome eutiroideo vamos a encontrar pues en ocasiones niveles de T3 bajos y T4 y TSH normales o también pueden estar bajos, ¿no? Siempre encontrar, y es el diagnóstico diferencial, y obviamente te da un diagnóstico certero el tema de, y obviamente a qué laboratorio vas a mandar, pues, ¿no? El tema de los niveles y los patrones hormonales, ¿ok? Ya metiéndome al tema de bocio, ¿sí? Justamente con esta introducción que generé, esta es una tabla que acabo de agregarla, que deben tener muy en cuenta, son las diferentes patrones que encuentras tú del perfil hormonal en las diferentes enfermedades que encuentras. Pues tanto correo me llega. Estás presentando, ya, ok. Esta tabla pues me da el CTO del año 2018, es lo más actualizado en este momento. Me comenta pues que obviamente estas son las condicionantes y son los perfiles hormonales que podríamos estar encontrando en estos pacientes, ¿ok? Para que tengan una guía, pregunta de examen, yo sí tomo esto por si acaso, ¿sí? Pacientes con casos clínicos en cómo deberían estar sus niveles hormonales y cuáles podrían ser sus posibles patologías. Les estoy dando muy resumido para que lo tengan en cuenta y que lo tengan a la mano, ¿no? Ok, entonces, ¿qué menciona el tema del bocio? La Organización Mundial de la Salud textualmente lo menciona así y hace una comparativa con el dedo pulgar, en donde menciona pues que el volumen es aumentado en la glándula tiroidea con un lóbulo lateral superior al tamaño de la falange terminal del dedo pulgar, ¿sí? Estamos hablando del borde tiroideo, pues que va a estar, el lóbulo lateral superior va a ser más grande que mi falange del dedo, ¿sí? Es lo que se menciona, ¿ok? Una comparativa que hacen ellos justamente para poder sacar un correcto diagnóstico en estos pacientes, ¿sí?
bueno, pues el tema del el eje hipotálamo hipófisis a nivel tiroideo también es el que controla como tal pues, la producción de las hormonas. Seguimos. Esta etiología, en cuanto a bocio, ¿sí? En primer lugar, y la más frecuente, y por lo tanto es lo que vamos a hablar el día de hoy con el bocio endémico, justamente se da por el déficit de yodo, que es la causa más frecuente. Vamos a encontrar también bociógenos que se dan pues obviamente por, y menciona acá, si te das cuenta, por el repollo, la col, que justamente son alimentos comunes que nosotros encontramos dentro de pues, nuestra alimentación diaria. Fármacos antitiroideos, la miodarona, nuevamente se la conversa en este cuadro, los contrastes yodados, enfermedades inflamatorias, autoinmunes, infecciosas, tiroiditis, post-exposición a yodo radioactivo, enfermedades infiltrativas como la tiroiditis de Riedel, necesito que la busquen y que la lean, ¿sí? La histocitosis, cistinosis, alteraciones congénitas, como lo mencionan acá, la hemanginesia tiroidea, el quiste del tirogloso, que también es una característica o una etiología para generar como tal bocio, neoplasias benignas y malignas, y también está el tema de acromegalia, adenomas hipofisarios productores de TSH, molas hidatiformes y coriocarcinoma. Hay dos clasificaciones que me menciona la Organización Mundial de la Salud, una en cuanto a los estadios o en cuanto a los grados y la otra en cuanto a su etiología, ¿sí? En la parte derecha está la etiología, pues que es un bocio simple, un bocio nodular y un bocio puberal, y el tema de los grados, pues el grado 0, que es una clasificación que se da de acuerdo a los tiroides, el grado 0, más que todo se la menciona a nivel clínico, el grado 0 que no hay un bocio, grado 1 hay una tiroides palpable y tiene una subclasificación en 1A y 1B, que es un bocio palpable pero no visible, y un bocio palpable y visible en el cuello en extensión, incluyendo nódulos, ¿no? El grado 2, que es un bocio palpable y visible en el cuello en posición normal, y el grado 3, que ya es un bocio voluminoso, reconocible a distancia. Estos bocios, que ya entran en grado 3, hay otro gráfico, hay otra clasificación que me menciona que existe hasta grado 4, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta pues que la función tiroidea en ocasiones es normal, hay otras ocasiones en donde pues se encuentran pues ya etiologías que causan inflamaciones, que no son tumorales, pero que causan inflamaciones, ¿no? Sí necesito que investiguen el síndrome Pendret, voy a ponerlo acá, justamente es un defecto en lo que habíamos hablado de la síntesis al momento de la organificación del yodo, no sé si Emanuel, lo vieron en clase, en teoría, ¿no? No, que no creo, la verdad. No, Andrés, ¿no vieron ese síndrome de Pendret? No lo hemos visto, doctor. Ok, listo, investiguen. Justamente se da por por un defecto en la organificación del yodo, por déficit de la enzima de la pendrina. ¿Sí? Es una enfermedad genética, hereditaria, autosómica recesiva. ¿Sí? Necesito que la investiguen porque causa como tal bocio, es característico en estos pacientes el bocio, sordera, en ocasiones tienes un eutiroidismo o también un hipotiroidismo leve, ¿sí? Normalmente el bocio simple, vamos ya con el bocio simple, exige y tiene una presencia hormonal tiroidea, una presencia hormonal tiroidea normal, ¿sí? Y hay que tener muy en cuenta de eso. ¿Cuáles son las dos condiciones que puede encontrar en un paciente con bocio simple? Justamente con la clasificación. Normalmente, por temas preventivos, anualmente uno se realiza exámenes a partir de cierta edad ya con más regularidad, en donde encuentran pacientes justamente con alguna masificación a nivel cervical, y en otras ocasiones pues ya genera como tal una clínica compresiva. Vas a encontrar ya pacientes que tienen una gran masa que no es papada, ¿sí? Justamente con esta masita, pues no.
esta compresión tiroidea tiene que ser resuelta con cirugía. Puede ser por una tiroidectomía total o una tiroidectomía parcial. La mayoría de casos, las tiroidectomías en estos pacientes son parciales, en la mayoría de los casos, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta, pues, la clínica que tienen estos pacientes que tienen esta clínica compresiva. Justamente, déjame pasar la diapositiva, que ya la vamos a hablar. Justamente en estos pacientes se dan, y ahí es donde voy ya a los factores de riesgo, por déficit de yodo en la dieta. Se ven muchos casos clínicos en pacientes femeninos. La edad también mencionan que entre los 6 y 12 años es donde más casos de pacientes con bocio endémico se encuentran en la población, o con bocio, justamente por la mala nutrición. Está también, pues obviamente, los antecedentes personales y familiares de enfermedades autoinmunitarias, embarazo y menopausia, medicamentos como la miodarona, nuevamente la hablamos, y la exposición a la radiación. Y ahí es donde quiero parar, porque la exposición a la radiación es una característica clara. Yo no sé, no, con ustedes no hablé de esta situación, pero se da muy concurrentemente en esta población, en donde se realizan mamografías anuales o bianuales, mamás de ustedes o primos, tías de ustedes, que se dan anualmente, pues, por una valoración preventiva, ¿no? ¿Qué sucedía hace años atrás? No más de 10 años, se realizó un estudio en donde las pacientes que se realizaban mamografías no tenían patologías o tenían un correcto prevención de algún cáncer de mama, pero justamente por la radiación que emanaba estas mamografías estaba afectando a tiroides, ¿sí? No sé si han visto cuál es el procedimiento de una mamografía, pues son dos placas que ponen en medio y te apachorran como una tostadora la teta, ¿sí? Y el rayo que llega rebota en tiroides y esto genera como tal hipotiroidismo o algún nódulo tiroideo. Las pacientes no morían de cáncer de mama, sino que morían de cáncer tiroideo o tenían algún tema de nódulos tiroides o hipotiroidismo producto de tanta radiación que recibían anualmente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y eso lo quiero preguntar a Pamela. ¿Cuál es la diferencia entre ecografía mamaria y mamografía? ¿Tienes alguna idea? A ver, supongo que la ecografía o sea, ve como que más el tejido mamario, como que lo observa de una mejor manera. ¿Cuántos años tienes tú, Pamela? ¿Está? 19. 19 años. Si debes tú realizarte un examen para valoración mamaria porque te encontraste un quiste al momento de valorarte, ¿qué te realizarías tú? Sientes una masita, ¿qué te realizarías tú? ¿Una mamografía o una ecografía mamaria? Ecografía. O sea, no, ¿Por qué? mamografía. ¿Alguno tiene alguna pregunta No, creo sobre que es eso o alguna ecografía, porque respuesta? sí, creo que es ecografía. Ecografía mamaria, doctor. Es ¿Por qué, Porque mamografía. Pedro? ahí pueden detectar como que las masas o quistes. ¿Por qué, Pedro? Una Gracias, ecografía es para Pamela. detectar masas, quistes, esas cosas. ¿Y la mamografía? No, ni idea. Briana. O sea, la mamografía es más con rayos X. Ok. Pero, Mm, Briana, tú te tienes que hacer un examen. Mamá, Dios no quiera, mamá tiene cáncer, te dicen, ¿sabes qué, Briana? Por cuestiones de protocolos y prevención, tú también necesitas valorarte el tema de mamas. ¿Cuál sería el examen indicado para ti?
Me imagino tienes 19, 20 años, ¿no? Primero ecografía y después mamografía. Sí y no. Solamente la mamografía. Disculpa, no te entendí, Sería Valeria. mamografía en caso de caso. Ajá, no se puede realizar directamente la mamografía. No, normalmente, y hay que tener muy en cuenta el momento de valorar, por eso es que les puse este caso clínico de valoración preventiva. En una paciente de edad de entre 19 y 20 años, lo ideal es realizar una ecografía mamaria. ¿Por qué? Porque se utiliza ultrasonido directamente en la mama. El tejido mamario de una persona de 20 años es muy diferente a una persona de 35 años y es donde está indicado el tema de la mamografía. A partir de los 35 años se indica la mamografía justamente porque el tejido cae, el tejido no es tan duro como las mamas de una paciente de 19, 20, 25 años y genera como tal mayor exactitud al momento de la valoración, ¿sí? A diferencia pues de la ecografía, pues que es una imagen por ultrasonido, que sí te ayuda, tiene una valoración como tal, pero no te da con exactitud como te la da la mamografía. Repito, imagínate una tostadora que pones el sándwich, pero en vez del sándwich es la teta y te la aplastan. ¿Sí? Entonces, eso no va a soportar una chica de 20, 25 años. A esto súmale el tema de, ¿cómo es? De la silicona. Hay pacientes que ya llegan a cierta edad o ya tienen como tal el tema de siliconas, pues que tienen que saber implementar no o no en este tipo de pacientes. ¿Por qué explico esta situación? Porque normalmente existen pacientes que no saben y que ni siquiera ustedes, me imagino, se han autoevaluado. Justamente, ya lo vamos a hablar después cuando hablemos órganos y hormonas sexuales femeninas y toda esta vaina. Justamente no hay una correcta evaluación mamaria y no saben si hacerse una ecografía o una mamografía, ¿sí? Lo recomendable a la edad de ustedes es realizar una ecografía, pues, como valoración preventiva, y si es que necesito ya algo más específico, pues podría realizarme una mamografía, ¿sí? Normalmente hay que identificar lo que es un nódulo y diferenciarlo de lo que es un quiste. Siempre hay que diferenciar estas dos condicionantes, que es un nódulo y que es un quiste, que es un nódulo benigno y que es un nódulo maligno, ¿sí? Y ahí es donde voy al tema de los factores de riesgo, nuevamente, en donde menciono que la exposición a la radiación a mí me generó en su momento un pequeño nódulo de 1 milímetro de diámetro en mi el lado derecho creo que tengo yo, y que lo tengo que valorar anualmente, hacer seguimiento anual justamente para ver si es que no crece, si es que no se vasculariza, Dios no quiere y no se vascularice, y obviamente observar toda mi clínica, pues no, y el tema de mi perfil hormonal tiroideo, que gracias a Dios está en condiciones normales. Entonces, ¿por qué me dio esta situación a mí? No sé, algunos dicen no, por culpa de Dios, que ni sé cuánto, pero sí, tiene antecedentes. Yo era estudiante de medicina y se los digo a ustedes muy claros, llega un momento en que tú te crees y quieras meterte en todo lo que puedas, meterte en todo, me refiero a no meterte en sustancias, sino meterte en todo el tema de práctica. Me metí a quirófano en cualquier vaina, entré al Alcíbar por medio de unos amigos de mi papá al tema de cirugías traumatológicas. Me vine bien encachinado de mi casa, me puse el mandil, me puse el traje ya de médico, yo ya me creía la mamá de Tarzán yéndome a la clínica Alcíbar, caminaba por los pasillos porque sabía que iba al quirófano. Llego al quirófano, me dicen, pero señor, usted no puede entrar con eso que viene de la calle. Primer error, yo decía, wow, sí, es verdad, porque vamos a entrar a un quirófano. Tenga la ropa, mira una vaina, pero que me quedaba, ya se me veía el ombligo con el cuello que tenía esa vaina porque era muy grande esa vaina. Entonces, me dieron gorro, me dieron mascarilla, zapatones, súper aseado, entré de todo. Yo decía, wow, estoy protegido de todo. Entro y lo veo al cirujano que tenía una cosa azul y una vaina acá también. Y yo decía, ¿y este tipo que parece
ese delantal, ¿qué será? Que salpica mucha sangre en el tema de la cirugía traumatológica. Yo la primera vez que entraba, ¿no? Veía al asistente también que tenía una cosa azul aquí como carnicero y tenía acá como un collarín del mismo color azul. Yo decía, Dios mío, ¿qué será tanta salpicadera de sangre? Lo veía a otro tipo que entra con una máquina grandota y decía, wow, ¿qué es esta máquina? Entró con una máquina grandota también forrado, con casco, con todo. Era el imaginólogo. Estaba el anestesiólogo solamente con un collarín acá y estaba también el instrumentista con un collarín. Yo decía, ¿y a mí por qué no me dan? Imagínate que me salpica alguna vaina, ¿no? Ignorante en ese tiempo, no sabía. Cuando empezamos con toda la vaina, conectan este aparato, lo ponen encima de la pierna, era una fractura de tibia peroné, mi primera cirugía a la que yo entré de traumatología, creo que estaba en quinto o vacaciones entre cuarto y quinto semestre. Yo ya iba recién a semiología y yo ya quería meterme en cirugía, ¿no? A semiología recién iba, ¿no? Entonces, veo que empiezan a tirar el rayo, todo el mundo pasa, se pone gafas y todo, yo como cojudo ahí, decía, wow, ¿qué hago? Y le digo, doctor, dígame, ¿qué hago? Me dice, vamos a hacer algo contigo, hijo. Usted solamente sosténgale la pierna al paciente que nosotros hacemos el resto. Bueno, el paciente flexiona en la pierna, pues y pum, me la ponen acá en el hombro. Estuve 2 horas así. 2 horas como cojudo viendo y todo el rayo de X que tenía ese paciente. Le lanzaron rayo de X al inicio, en medio, para ver si el clavo entraba correctamente en la médula ósea y estaba el tema del final, si había estado correctamente puesto, ¿no? Terminé mareado, no sé, me sentí un poco mareado, me decían, no, ándate nomás, cómete un pancito de dulce afuera nomás y seguimos con la siguiente cirugía. ¿Qué es la siguiente cirugía? Una fractura de cadera. Wow, paja la vieja, pues otra vez la pata al hombro donde mí, pues y otra vez dale con el rayo. Ese ya terminé mareado, ese ya yo terminé mareado. Yo decía, wow, papá, esa vaina es cansadísima, pero me dice, ¿sí te protegiste? Yo le digo, ¿cómo que me protegí? Claro, le digo, me pusieron gorro, mascarilla. Dice, no seas pendejo, te tuvieran que haber puesto algo acá, justamente por la radiación que llegaba. Imagínate, o sea, no sabía nada de eso yo, al inicio no sabía absolutamente nada de eso. Y sucede cuando ustedes vayan a ser internos o cuando vayan a entrar a cirugía, en la materia de cirugía, normalmente no te dan estos equipos de protección que son de plomo, justamente para que rebote como tal la radiación y no llegue a ti. Imagínate, rebotaba en todos rebotaba la radiación, pero caía conmigo. O sea, fatal, 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 fatal. Justamente esa exposición a radiación es una de las causas por las cuales se genera uno de los factores de riesgo para bocio, ¿no? Está el tema de la prueba hormonal, es clave dentro de los diagnósticos. La prueba hormonal que debe realizarse el T3, T4 y TSH, que ya envié, ya les enseñé el gráfico de normalmente cuáles podrían ser los resultados de esto en diferentes pacientes. La ecografía es clave, ¿sí? Es un método diagnóstico y es un método terapéutico porque yo puedo generar como tal una biopsia al momento de realizar la ecografía o también impregnar yodo radiactivo en estos pacientes, ¿ok? La gammagrafía, pues obviamente, pues y la biopsia. ¿Cuáles son las conductas terapéuticas? La prevención, en primer lugar, la prevención es clave en estos pacientes, no solamente con el tema nutricional, sino también con la alta o baja exposición, más bien alta exposición a radiaciones. Existen médicos, cuando yo estuve elaborando el año pasado en el Ministerio de Salud Pública, existen centros de salud, unidades de atención de salud dentro de las penitenciarías. Ellos tienen estas cápsulas en donde pues entran para ver si no llevan algún objetos cortopunzantes, drogas o monedas, que me queda la duda si sirven o no sirven, pero que hay que tener en cuenta que también en los aeropuertos encontramos estas maquinitas, pues que tú ingresas, cada vez que viajas, ingresas por estas máquinas para ver si no llevas algún objeto cortopunzante o algún objeto metálico, ¿sí? Pacientes que viajan concurrentemente, que viajan todos los días, Quito, Guayaquil, Guayaquil, Quito, Quito, Manta, Quito, Santa Rosa,
o Guayaquil, Santa Rosa, que hacen viajes internos todos los días, tienen una mayor probabilidad a tener alguna alteración hormonal o exposición a radiación que genere no solamente alteraciones hormonales, sino también defectos o presencias tumorales, malignas o benignas, ¿no? El tratamiento farmacológico, el tratamiento quirúrgico, dependiendo de la condición del paciente, pues, y la iodoterapia. Este es un documento presentado en el año 2018, es la prevalencia de bocio endémico en Latinoamérica, y después de la introducción de la legislación de la sal yodada, aquí en Ecuador fue implementado en papel en 1968 y en la práctica después de 5 años. Imagínate, tuvieron que pasar 5 años para que recién la crisal sea sal yodada y otras sales que venden pues obviamente en el comercio. Siempre vas a encontrar la crisal, que es de Ecuasal, la número 1, pero vas a encontrarte con esto, pues vas a encontrarte que recién en 1968 se implementó esta situación. Junto a Bolivia y Perú con Venezuela somos los países que dentro de Latinoamérica fueron los últimos a implementar. Colombia, hay un estudio en donde Colombia en 1955 introdujo en la legislación, perdón, del tema de yodo, como yoduro, por si acaso, y ya para el año 98 ellos emitieron un comunicado de que eran libres de pacientes con bocio por déficit de yodo. Acá todavía estamos 2020 y encontramos pacientes con bocio endémico, ¿sí? Esto es las recomendaciones de ingesta diarias en este artículo emitido en el año 2018, ¿sí? En donde mencionan de que 0,59 meses la ingesta diaria recomendada es de 90 microgramos, entre 6 y 12 años de 100 microgramos diarios, adolescentes mayores a 12 años 100 microgramos diarios, ustedes pues que ya son adultos y yo también, entre 100 y 300 microgramos, y mujeres embarazadas y en lactancia 250 microgramos, hasta 300 microgramos las mujeres embarazadas, ¿ok? Se menciona en la historia, sí, hay un documento del año 1978 en donde se genera como tal una incorporación de cómo podría ser factible que ingrese el yodo, no solamente con pescado, con otras dietas o con otros alimentos que sean ricos en yodo, sino con algo que sea barato y que sea accesible. Y ahí es donde empezaron a realizar investigaciones en cómo podrían implementarle a la población, ¿no? Está el tema del yoduro o yodato de sal, que está sombreado porque es lo que todavía sigue en vigencia. La incorporación de yoduro al pan, que todavía nos pegamos nosotros un pancito y un cuartito de leche, un pancito de sal, ¿sí? El tema de la distribución de tabletas de yoduro potásico sódico, que desconozco si exista todavía eso. Y está el tema de la administración de aceite yodado, que desconozco que exista eso. No lo sé. Está el tema de este documento, que es por parte de la Organización Mundial de la Salud. Extraje esa parte del año 1978 que menciona en Ecuador, solamente en ese párrafo de 94 páginas, solo en ese rato lo menciona en Ecuador, indicando los estudios que se habían realizado en una encuesta nacional en 1970. Este documento fue publicado en el año 78. Yo sé que ha pasado como más de 40 años, pero hay que tenerlo en cuenta justamente por lo que se mencionó en su momento. Se hizo un estudio, se encontró que el 28% de casos de bocio se daban en las montañas o en la sierra y el 12% en la costa. Ahí está el tema del cretinismo en zonas montañosas entre el 0,4 y el 8,2%. Ahí está también, te lo indica, que la legislación sobre yodación de la sal se adoptó en 1968 y recién 5 años después se lo puso en práctica, ¿sí? ¿En qué proporción? 67 miligramos por kilogramo de peso. También se utiliza aceite y yodado en algunas zonas, desconozco si exista en la actualidad eso. Se evidenció en el 76, después de 3 años de la implementación de
de esta práctica, que 5 provincias de la sierra, porque fueron de la sierra, una notable reducción en la prevalencia del bocio endémico. ¿Sí? Hay un artículo original, un artículo publicado en el año 2011 de la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, en donde se realizó un estudio en las 10 provincias de la sierra. En este lugar se realizaron en estas localidades, salvo una localidad que fue Bolívar, dentro de la provincia de Carchi, no la provincia de Bolívar, sino Bolívar, dentro de la provincia de Carchi, se generó descarte justamente por dificultades logísticas, pero leí que era por un tema sociopolítico, más no por logística, ¿sí? ¿Qué se mencionó en esto? Pues que en ciertos lugares se realizaron los estudios, encontramos, yo no sé si ustedes conozcan alguno de estos lugares, yo al menos sí he escuchado Cariamanga, Gonzanamá, Gualaceo, que es donde venden las joyas y los anillos en Cuenca. Se realizó el estudio ahí en el año 2011. Salasaca, que queda al lado de Pelileo, donde venden los jeans, la ropa, las textileras que existen allá, los Salasacas, también se realizó el estudio allá. No conozco otro lugar de acá, no sé si ustedes han escuchado Tambo, no sé, Zaraguros, no sé si ustedes han escuchado otros lugares, pero se realizó ese estudio. ¿Cuál fue? Y les va, pues me queda. Déjame ver. Es súper corto, tiene 5 páginas, pero llegaron a una conclusión y es lo que quiero enseñarles en este momento. Ok. Se tuvieron datos, estos, por cierto, se eligieron a pacientes entre 6 y 12 años, déjame darle zoom, ¿quién es esto? ¿Sí? Entre 6 y 12 años encontraban estos pacientes con enfermedades tiroides. Este estudio se llamó Evaluación de los desórdenes por deficiencia de yodo en la región andina del Ecuador al finalizar el siglo XX. Fue presentado en el año 2005, perdón, 2011 dije yo, 2005 fue presentado como tal este proyecto, ¿sí? En donde se realizó como tal en 15 localidades, una de ellas no se realizó, se estudió a 1.195 escolares entre 6 y 12 años de ambos sexos, se presentó bocio en el 3.3%, con la referencia pues obviamente de la Organización Mundial de la Salud, y del International Council, ni sé cómo acá dice el nombre, el International Council for Control of Iodine y bla, 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 bla. Ustedes creo que tienen mejor inglés que yo. Pues se encontró, pues obviamente esto. También se realizó ecografías tiroides. Se encontró, pues obviamente, el tema de las yodurias, también el tema de las concentraciones de yodo. Y pues obviamente se encontró, pues, que existen todavía niveles de deficiencia de yodo como un problema de salud pública aquí en el Ecuador, todavía existen pacientes, no se ha logrado detener esta situación, lamentablemente ya han pasado muchos años, han pasado ya más de 40 años, más de 45 años y todavía seguimos con este tema de bocio a nivel nacional, ¿sí? Se los menciono, en algún momento ustedes van a realizar la medicatura rural. Me imagino cuando antes de que se vayan o cuando regresen, preferible es que antes de que se vayan, realicen esta medicatura rural y para los que van a la sierra, van a encontrar algunos casos de pacientes con bocio justamente por deficiencia de yodo. ¿Sí? Listo. Nada más. Quedamos ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Listo. No se olviden, el trabajo es un análisis, lo tienen que presentar en el aula virtual y el día viernes pues tomamos lección oral sobre ese
artículo, ¿ok? Listo. El del efectos de las drogas en la tiroides. Ese es el artículo que fue que les envié. Y el otro que les envié fue el de vitamina D, el suplemento de vitamina D, que ese es para la próxima semana. Listo, muchachos. Los dejo que voy a tomar agua porque se me quedó seca la garganta y tengo clase a las 12. Cuídense, pasen bien. Ok, Bueno, muchas gracias. gracias. Otro. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.